¿Sabías tú, estudiante de Derecho, que el delito de tráfico de influencias es uno de los delitos más comunes en el marco legal peruano? A continuación presentaremos una pequeña recreación. ¡Comencemos! Abogada, no sé qué hacer, estoy preocupada. Dígame, ¿cuál es su preocupación? Mi hijo ha cometido un delito. ¿Y cuál es el delito que cometió su hijo? Cometió un robo. Y dígame, ¿cuántos años de pena privativa de libertad le impusieron? Le dieron la máxima pena 35 años. Bueno, yo le podría ayudar. ¿Ayudar? Sí, conozco un juez que le podría ayudar a su hijo y obtener una sentencia favorable. ¿Y cómo me podría ayudar? Si usted me da 30.000 soles, yo puedo obtener que su hijo salga a libertad y obtener una sentencia favorable. ¿Que esté en libertad? Sí, así es. O sea, yo le tendría que dar dinero a usted para que yo salga favorecida. Sí, claro que sí. Alto ahí, lo que acaba de hacer Carla es tráfico de influencia. A pesar de que no he hablado aún con el juez. Sí, la ley castiga a quien recibe o pide dinero en beneficio propio de un tercero. Pero yo solo le ofrecí una ayuda. No, lo que tú estás haciendo es vender influencia para alterar la decisión judicial. ¿Eso es corrupción? Exactamente. La ley no se vende ni se compra. Digno al tráfico de influencias. Digno a la corrupción. ¿Qué es el tráfico de influencias? El tráfico de influencias se encuentra tipificado en el artículo 400 del Código Penal peruano. Esta conducta ilícita atenta contra el correcto funcionamiento de la administración pública. Esta conducta consiste en utilizar o invocar influencias reales o aparentes sobre funcionarios o servidores públicos, con la finalidad de obtener decisiones favorables a cambio de beneficios o ventajas. Su sanción busca garantizar la transparencia, imparcialidad y legalidad en el ejercicio de la función pública. En el contexto peruano, este delito guarda una estrecha relación con la corrupción, un problema que afecta el desarrollo económico, social e institucional. La corrupción es un problema significativo para los países en desarrollo, como Perú, y las implicancias del delito a desarrollar. Se define como corrupción al fenómeno por el medio del cual un funcionario público es implicado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para ofrecer intereses particulares a cambio de una recompensa. La corrupción es un problema significativo para los países en desarrollo porque produce graves consecuencias económicas, políticas y sociales, afectando el desarrollo del Estado y el bienestar de la población. Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Este organismo representa al Estado en procesos judiciales y busca la reparación de los daños ocasionados por actos corruptos. Un ejemplo de esto son los cuellos blancos en el puerto. Este mega proceso judicial por tráfico de influencias y organización criminal, el organismo anticorrupción participa en actividades solicitando embargos de los bienes y reparaciones civiles millonarias contra los jueces, fiscales y empresarios implicados que denunciaron nombramientos y fallos judiciales. También tenemos el Tribunal Constitucional, que ha emitido pronunciamiento relacionado con las imputaciones y responsabilidades en delitos contra la administración pública. Un caso de este tenemos a un exalcalde provincial que el TC ha emitido una jurisprudencia como el expediente número 00156-2021, quien habla de estableciendo que para procesar válidamente a alguien por tráfico de influencias, la Fiscalía debe precisar claramente si la influencia invocada era real, simultánea, pues de lo contrario se vulnera el derecho a la defensa y el principio de imputación necesaria. También tenemos al Poder Judicial, institución encargada de juzgar y sancionar los delitos de corrupción denunciados por el Ministerio Público. Un ejemplo de esto tenemos la condena de un policía en Chiclayo. El Poder Judicial sentenció a 4 años de cárcel efectiva a un miembro de Policía Nacional tras acreditarse que solicitó una coima de 3.000 soles
para interceder ante un director de la INPE con el fin de cambiar de pabellón a un interno. Decreto legislativo número 1243. Este decreto de registros nacionales de sanciones contra servidores civiles nos habla si los potenciales candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, sea personal de confianza o no, se encuentren inhabilitados, deben asegurarse así que ningún funcionario inhabilitado sea elegido para ejercer la función pública. Un caso es del alcalde corrupto que quiso volver a postular. Un exalcalde en el Perú fue condenado de prisión de inhabilitación por quedarse con el dinero de una obra pública. Años después intentó postular nuevamente a una municipalidad. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones revisó el Registro Nacional de Sanciones contra Servicios Civiles, vio que el exalcalde figuraba inhabilitado de por vida y rechazó su candidatura inmediatamente impidiendo volver a trabajar para el Estado. Existen diferentes organismos encargados de combatir la corrupción y el tráfico de influencias. En la lucha contra el tráfico de influencias involucra a diferentes instituciones o organismos del Estado. En primero de ellos tenemos el Ministerio Público, que lo supervisa a través de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Hoy en día tenemos 34 distritos fiscales donde funcionan 42 fiscales provinciales encargados de combatir la corrupción. Su función principal del Ministerio Público es investigar hechos, reunir pruebas y presentar acusaciones correspondientes cuando existen indicios de este delito como la corrupción, el tráfico de influencias, el cohecho, entre otros. Después tenemos la Contraloría General de la República, que su función cumple un papel muy importante y preventivo y de control. Este supervisa el uso adecuado de los recursos públicos y detectando posibles irregularidades dentro de las entidades del Estado, a través de sus informes como una evidencia de investigación para la corrupción. Su función es fiscalizar el uso de los recursos públicos y controlar la gestión de las entidades estatales. Es un órgano rector del sistema y tiene autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Esto según López García en su libro Ética, Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos en Latinoamérica. Y bueno, esto lo hace a través de mecanismos de control como el control concurrente, el control posterior y el control previo. Se presentarán normas e instrumentos nacionales e internacionales que regulan la lucha contra el tráfico de influencias dentro del marco de la corrupción en la administración pública. Primero tenemos la ley número 29976, que es la ley que crea la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, el CAN. Crea la comisión para coordinar políticas destinadas a prevenir y combatir el tráfico de influencias dentro del marco general de la lucha contra la corrupción en la administración pública. El artículo 9 establece la implementación de comisiones anticorrupción en gobiernos regionales y locales, fortaleciendo la vigilancia y el control estatal. Segundo, tenemos el Decreto Supremo número 042-2018-PCM. Establece medidas para fortalecer la integridad pública y prevenir sobre el tráfico de influencias, como la parte de las acciones del Estado frente a la corrupción. Promueve lo que son las políticas de transparencia, el control interno y la gestión de riesgos en la función pública. Tercero, tenemos el Decreto Legislativo número 1243, que en sí fortalece la lucha contra el tráfico de influencias dentro del sistema de sanciones contra la corrupción, ampliando los plazos de inhabilitación para ejercer sus cargos públicos e incorporando la inhabilitación perpetua en casos graves. Después tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa número 26757, que busca prevenir, detectar y sancionar el tráfico de influencias en la corrupción, además de promover la cooperación entre los estados para su investigación y persecución. Como último, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante la Resolución Legislativa número 28357,
que establece las medidas para prevenir el tráfico de influencias y la corrupción, fortaleciendo la transparencia, la cooperación internacional y la recuperación de activos ilícitos. Un punto importante a considerar sobre el delito de tráfico de influencias es el denominado el problema, la responsabilidad del tercero interesado. Según el Díaz Guamán, en su estudio sobre responsabilidad penal del interesado en el delito de tráfico de influencia, existe un debate si una persona se le debe sancionar penalmente por el hecho de buscar un aprovechamiento o un beneficio mediante influencias indebidas, ¿no? Por eso, ¿se debe sancionar a la persona que busca obtener un beneficio mediante influencias? Bueno, para comprender esta situación, imaginemos un caso. Una persona tramita en una municipalidad un pendiente y desea obtener una resolución favorable con mayor rapidez. Para ello entrega dinero a un intermediario que le promete utilizar sus contactos dentro de la entidad pública. En este supuesto, no existe duda sobre la posible responsabilidad del intermediario que ofrece influencias. Sin embargo, surge la interrogante si la persona que entregó el dinero para conseguir ese beneficio también debe de ser sancionada penalmente. Es por ello que hay algunos autores que consideran que sí se debería castigar penalmente a la persona porque está practicando conductas indebidas, conductas o prácticas corruptas, mientras que otros autores consideran que no se debería castigar a esta persona, puesto que para que se configure este delito se necesita la participación de este, ¿no? Dice que no se debería castigarse porque su participación resulta necesaria para que se configure el delito. Propuestas para prevenir y combatir el tráfico de influencias en el Perú. En primer lugar, fortalecer un mecanismo de transparencia y control. Es importante que las entidades públicas implementen sistemas más rigurosos de supervisión y rendición de cuentas. La digitalización de los procedimientos administrativos y judiciales permite reducir la intervención indebida de terceros y facilita la detención de actos de corrupción. En segundo lugar, promover la educación ética y la cultura de integridad. La prevención del tráfico de influencias no depende únicamente de las sanciones penales, es fundamental fortalecer la formación de valores éticos y cívicos desde las escuelas, universidades y centros de trabajo, fomentando el respeto por la legalidad y el rechazo a cualquier forma de corrupción. Por último, garantizar sanciones efectivas y combatir la impunidad. El Estado debe asegurar investigaciones rápidas y sanciones proporcionales para quienes cometan delitos de corrupción, cuando los responsables son efectivamente procesados y sancionados. Se genera el efecto disuasivo que contribuye a reducir esas conductas ilícitas y fortalece la confianza ciudadana en esas instituciones. En conclusión, el delito de tráfico de influencias constituye una de las formas más graves de corrupción, porque afecta directamente la imparcialidad y la transparencia en la administración pública. Este delito se configura cuando una persona, aprovechando o simulando tener influencia sobre algún funcionario público, busca obtener un beneficio indebido que sea ilícito para intervenir en una decisión estatal. Por ello, combatir el tráfico de influencias no solo requiere soluciones penales efectivas, sino también fortalecer la educación en valores, promover la transparencia y exigir integridad tanto de funcionarios como de la sociedad. Solo así podremos construir un Estado donde las decisiones se tomen conforme a la ley y no por favores o intereses particulares. Como dice el refrán, la justicia tarda pero llega. Sin embargo, cuando las influencias reemplazan a la justicia, quienes realmente pierden son la democracia, las instituciones y la sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias.